Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro episodio del Efecto Compuesto. El día de hoy vamos a hablar de suplementos, el tema favorito de muchas personas cuando empiezan a hacer ejercicio, y la razón es que todo el mundo anda buscando la pastillita que le va a salvar la vida, ¿no? Todo el mundo anda buscando la pastillita que les va a conseguir tener el cuerpo que quieren, lograr las metas que quieren, hacer las cosas como les interesa. En pocas palabras, todo el mundo está buscando la solución rápida, la solución fácil. No los culpo, es normal que todos hagamos eso. Yo también caí en este círculo vicioso de buscar la pastillita o el secreto, ¿verdad? De cuál es el mejor suplemento para bajar de peso, cuál es el mejor suplemento para aumentar mi rendimiento físico, cuál es el mejor suplemento para tener más energía, todas estas cosas. Y sí es cierto de que hay suplementos, o vamos a llamarlos pseudo suplementos, o sí podríamos llamarlos suplementos, o cosas que podemos consumir que van a aumentar nuestro rendimiento físico, que van a aumentar nuestro rendimiento en el deporte, a nivel atlético, también que nos van a ayudar con ciertas características de nuestra actividad física. Pero hay que estar conscientes, ¿verdad?, que definitivamente no hay ningún suplemento que sustituya una buena dieta, no hay ningún suplemento que sustituya una buena comida, el dormir bien, el descansar apropiadamente, el tener un buen ambiente para dormir, para relajarte, tomarte un tiempo para reposar, tener una vida sana, ver luz solar en los que puedan ver luz solar, no los que vivan en las puntas del mundo que pasan 6 meses sin sol, pues ni modo, ya ese es otro tema. Pero para la persona común, ¿verdad?, para los que vivimos no en estas áreas, ¿verdad?, que es difícil o imposible ver luz solar, eso es bueno. Y otra cuestión de hábitos, una cuestión de hábitos, sin lugar a dudas, tiene más beneficio y más impacto que cualquier suplemento que puedas tomar. Sin embargo, no hay que negar que la ciencia de la medicina ha evolucionado. No hay forma de negar esto. Y siento que es querer también tapar el sol con un dedo, o querer ser muy arcaicos y decir, no, es que en la época de, no sé, de hace 100 años atrás o de 50 años atrás, existían grandes personas con grandes físicos y eran grandes atletas y no existía estos suplementos, estas comidas altamente procesadas, estos extractos de plantas y cosas por el estilo. Y aunque es cierto, es verdad que estos atletas tenían un gran rendimiento físico, no tiene sentido que neguemos el hecho de que hay cientos de años de investigación que nos han permitido evolucionar más rápido como sociedad, ¿verdad? Y me parece que también es un pensamiento muy arcaico, sí, es muy tóxico decir que no deberías tomar suplementos o que no deberías suplementarte con nada porque no tiene sentido, porque es una pérdida de tiempo, porque los gladiadores no lo hacían, porque los atletas antes no lo hacían, porque en las Olimpiadas, bla, 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 bla. Me parece que es tonto, sobre todo por el hecho de que uno cuando está buscando una vida sana, no solamente uno quiere cambiar sus hábitos y quiere cambiar su estilo de vida, sino también uno quiere buscar herramientas que puedan facilitarte el proceso. Como les he dicho a todo el mundo, siempre que puedas buscarte la facilidad o hacer el camino que sea menos difícil para ti, obviamente eso va a tener unos beneficios, y obviamente hay ciertos suplementos que en mi perspectiva, ¿verdad?, tienen un beneficio real, científicamente comprobado, con cientos de estudios, con cientos de bases fundamentales, que definitivamente decir que no hay que hacerlo o que no deberíamos hacerlo es un poco ilógico. ¿Ok? Lo primero que quiero hablar es la diferencia o lo que se considera una diferencia, ¿no?, entre suplementos deportivos y suplementos alimenticios. Esto es una pregunta que muchas personas me hacen, porque cuando la gente me pregunta cuáles son mis suplementos favoritos y yo no menciono los batidos de proteína, es decir, yo no hablo del protein shake, ¿verdad?, del whey protein o del isolate o cosas por el estilo, la gente me pregunta que por qué no los incluyo, y en mi perspectiva es porque estos no son suplementos deportivos como tal, serían más bien, o yo los considero más bien, suplementos alimenticios, porque lo que están haciendo es reemplazar una comida o reemplazar el concepto de una comida. ¿A qué me refiero con reemplazar una comida o el concepto de una comida? Por ejemplo, un batido de proteínas estándar tiene 120 calorías, 24 gramos de proteínas aproximadamente, y eso es el equivalente a que te comieras una pechuga de pollo, por ponerte un ejemplo, o 200 gramos de pollo. No tengo las cifras en mi cabeza en este momento, pero vamos a suponer que eso es el equivalente a una X cantidad de gramos de pollo limpio. ¿Qué pasa? El cuerpo no tiene la forma
de saber la diferencia, que lo que estás comiendo es una pechuga de pollo o lo que estás comiendo son 24 gramos de proteína que vienen de un batido de proteína. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en la mayoría de los casos, la gente piensa que porque estás tomando la proteína desde un batido de proteína va a tener un beneficio diferente al que si te lo comieras de alguna otra forma. Y realmente para el cuerpo esto no funciona así. El cuerpo evalúa ambos de la misma manera. Ambas son proteínas y ambas se van a utilizar en la mayoría de los casos como ladrillos para la creación de músculo y para la recuperación de otras células o de otras partes del cuerpo, ¿verdad? Cierta recuperación física. Entonces, para el cuerpo no existe ningún tipo de diferencia entre el batido de proteína y la proteína que viene del pollo, la proteína que viene de la carne. Con la proteína vegetal hay un cierto debate por el tema de los aminoácidos y qué tantos aminoácidos existen en la proteína vegetal en comparación con la proteína de la carne, pero ese es otro tema que podemos hablar en otro episodio. Pero digamos que en línea general, proteína es proteína, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con los suplementos de proteína o qué pasa con los batidos de proteína? Que en línea general tú no lo estás utilizando, o la mayoría de las veces las personas no lo utilizan como un suplemento deportivo solamente. Hay personas que lo utilizan como un suplemento alimenticio para las personas que les cuesta comer una X cantidad de gramos de proteína al día, que sería la cantidad mínima necesaria para poder tener una vida sana. Hay personas que les cuesta comer esta cantidad de gramos de proteína al día, o se les olvida, o no tienen tanto control, o no les importa tanto, no les afecta tanto. Entonces, la mejor forma que tienen para poder recuperar o obtener estos gramos de proteína al día es a través de los batidos de proteína. Entonces, no es un suplemento deportivo, es más como un suplemento alimenticio y yo lo entiendo completamente. Por eso es que también existen, por ejemplo, los batidos que son los de ganadores de masa, que es un batido ganador de masa, un batido que tiene una X cantidad de gramos de proteína y tiene una absurda cantidad de grasas y de carbohidratos en su preparación y prácticamente pareciera que fuese una comida. ¿Y por qué se utiliza? Porque necesitas tener un exceso de calorías para poder ganar músculo. Y las personas que utilizan este batido como una forma de ganar músculo lo hacen porque les cuesta comer la cantidad de calorías que tienen que comer al día para poder ganar músculo como tal, porque cuando ya estás en cierto nivel, las cantidades de calorías que tienes que comer son absurdas, son que sí, 3.000, 3.200 calorías al día. Y hay personas que definitivamente o no tienen el tiempo, o no tienen la energía, o no tienen el apetito, ¿verdad? Para comer esta cantidad de comida. Y esto es normal, esto es completamente entendible, no todos podrían hacerlo. Yo creo que yo no podría comer 3.000 calorías en una sola sentada o en un solo día en línea general, me sentiría súper lleno. E imagínate tener que hacerlo todos los días. Entonces, para eso existen estos suplementos alimenticios que te ayudan a obtener este exceso de calorías de manera fácil. Pero también, como les dije, están los batidos de proteínas que son más limpios, que si el whey protein solo o el isolado, que son herramientas que utilizamos en la mayoría de los casos para obtener proteína de una forma fácil y rápida y que no se nos olvide para generar ese número que tenemos que llenar diario, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy yo tengo la siguiente particularidad de que no tengo mi pollo que usualmente yo me preparo durante la semana, no lo tengo hecho porque se me acabó y no quiero salir ahorita a comprar pechuga de pollo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me suplemento con mi batido de proteína para obtener la proteína que debería obtener del pollo, lo obtengo a través de mi batido de proteína. Y como mi batido de proteína no lo tomo todos los días, pues es algo nuevo, algo diferente, no me aburro e igualmente estoy obteniendo la proteína que necesito. Entonces, esa es mi manera de suplementar la proteína. En este caso, en este episodio del día de hoy, vamos a hablar más bien es de los suplementos deportivos. Sin embargo, quería hacer la aclaratoria porque cuando mencione cuáles son mis suplementos favoritos, no voy a mencionar el batido de proteína. Y la razón es porque, como les dije, para mí es más un suplemento alimenticio y no un suplemento deportivo. Y realmente el batido de proteínas y bueno, los otros dos suplementos que les voy a mencionar los podría tomar también cualquier persona, estés o no estés haciendo ejercicio, pero en línea general considero que el batido de proteína es algo que incluso hasta las personas mayores podrían tomar con toda tranquilidad, porque es una buena forma de obtener proteína fácil y rápida y para la mayoría de las personas es de monetariamente accesible, ¿verdad? Incluso no me acuerdo si lo leí recientemente que hablaba del costo proteico, o sea, como que el costo por gramo de proteína es bastante decente en comparación a otras proteínas como por ejemplo las carnes. Entonces digamos que es más fácil que obtengas proteína a través de un batido de proteína que de la carne a nivel económico, pero bueno, ese es otro tema del cual no vengo a hablar en este podcast o en este episodio específicamente, pero digamos que el batido de proteína se sale momentáneamente
de esta conversación porque es un suplemento alimenticio, no un suplemento deportivo. Hablemos de una pregunta muy importante que considero que es algo que tenemos que hablar en este episodio del día de hoy y es, ¿los suplementos son necesarios, sí o no? Y la respuesta correcta en el 95% de los casos es no, pero pueden serlo. A ver, ¿a qué me refiero yo con esto? Los suplementos simplemente funcionan como eso, suplementos. Se supone que son herramientas que nosotros tenemos para hacer las cosas de cierta manera. Vamos a ponerles el siguiente ejemplo, a ver si puedo intentar explicarlo de una manera fácil. Imagínate que tú tienes que armar una mesa y tienes la opción de utilizar un destornillador manual o tienes la opción de utilizar un destornillador eléctrico. Uno va a funcionar, el otro va a funcionar mejor. El otro va a hacer que el proceso sea más fácil. El otro va a hacer que el proceso sea más sencillo de hacer y puedas hacer la mesa más fácil. Lo mismo funciona, o más o menos el mismo concepto funciona con los suplementos. Los suplementos, si tienes una buena alimentación, si tienes un buen descanso, si tienes un buen ritmo circadiano, o sea, que duermes y te levantas, intentas levantarte a la misma hora todo el tiempo, descansa la cantidad de horas que te correspondes, tienes una buena alimentación, una alimentación sana, donde obtienes todos los minerales que necesitas para poder funcionar de manera apropiada, ¿verdad? Entrenas, tienes una vida activa sana y estás en un proceso de disminución de peso, estás intentando bajar de peso y realmente eso te ayuda. Créanme que la mayoría de los casos los suplementos no los necesitas. No los necesitas para lograr las cosas que quieres lograr. Ya sea tener un mejor desempeño atlético, ya sea bajar de peso, ya sea aumentar masa muscular. En la mayoría de los casos, los suplementos, tanto deportivos como alimenticios, nutricionales, no los necesitas, no son vitales, ¿ok? No son supremamente importantes y no tienes que tomarlos sí o sí porque si no estás perdiendo tu tiempo. Eso que te dicen las personas, los entrenadores profesionales que te hablan de que no, que para poder entrenar tienes que tomar BCAA, tienes que tomar aminoácidos esenciales, tienes que tomar glutamina, tienes que tomar el otro, tienes que tomar el otro y tienes que tomar el otro porque si no, no estás haciendo nada. Y te hacen un cóctel completo de suplementos. En la mayoría de los casos, esos suplementos no van a saldar el hecho de que tengas una mala alimentación, de que tengas un mal ritmo de vida, de que no duermas bien, de que no descanses bien, de que no tengas buenos hábitos. Eso no lo va a cambiar. En cambio, la persona que tenga un buen ritmo de vida, buenos hábitos, que descanse lo suficiente, que tenga un entrenamiento bien programado y bien organizado, aunque no tome suplementos, va a obtener más resultados que la persona que obtenga los suplementos y no tenga las otras cosas que les acabo de decir saldadas. En pocas palabras, el suplemento es lo que nosotros llamamos en la ley del 80-20. Hay actividades que son el 20% de tus actividades que te dan el 80% de los resultados, pero también hay actividades que solamente corresponden al 20% de los resultados. Entonces los suplementos son el 20% de los resultados. El otro 80% de tus resultados se obtienen a través de una buena alimentación, a través de buenos ejercicios bien programados y a través de un descanso reparador, considerable y respetado, o sea, tus respectivas horas de sueño. Ni siquiera les voy a decir que tienen que ser a juro 8 horas de sueño porque eso es debatible. También hay personas que me dicen que con 7 horas de sueño es más que suficiente, pero considero yo que menos de 6 horas y media ya estás entrando en un estado crítico, estás entrando en un estado donde estás empujando la línea demasiado. Entonces ten tus 7, 8 horas de sueño y eso te aseguro que va a ser más que suficiente. Tu buena alimentación, comidas sanas, comidas completas, ¿verdad? Comidas que tú sabes que son nutritivas, que tienen una cantidad considerable de minerales, de micronutrientes, no solamente de macronutrientes, sino también de micronutrientes. O comer la cantidad de proteínas que tienes que consumir al día, entre 0.7 a 1 gramo por libra, ¿verdad? Esto es una cifra que muchas personas manejan, o el doble de tus kilogramos, para las personas que me escuchan en kilogramos, el doble de tu peso que quieres llegar de kilogramos en gramos de proteína. Por ejemplo, si tú pesas o tú quieres pesar 65 kilogramos, tú quieres llegar a pesar 65 kilogramos, ¿verdad?
Multiplica 65 por 2, son 130 gramos de proteína al día que tienes que consumir. Y lo demás, con otros macronutrientes, lo resuelves entre grasas y carbohidratos. O sea, mientras tengas una alimentación apropiada, mientras tengas un descanso apropiado y mientras tengas un entrenamiento apropiado, eso es el 80% de tus resultados. Y el otro 20% son tus suplementos. Ahora, ¿por qué al momento de estar hablando de este tema dije específicamente que no los necesitas, pero sí? Porque hay ciertos suplementos que te hacen la vida más fácil. Hay suplementos, por ejemplo, los suplementos alimenticios, como estaba hablando al principio del episodio, que estaba hablando de los suplementos de proteína o los batidos de proteína. Imagínate consumir 130 gramos de proteína al día. No todo el mundo puede hacer eso. No todo el mundo tiene el apetito para hacer eso. No todo el mundo tiene la energía o el tiempo para hacer eso. Entonces, hay suplementos alimenticios, como por ejemplo el batido de proteína, que te facilita el proceso. Otra cosa, cuando estás en una dieta hipocalórica. En una dieta hipocalórica no tienes tanta energía. Entonces, los suplementos que son tipo estimulantes, como por ejemplo el pre-workout, te ayuda, ¿verdad?, a tener más energía a pesar de que estás en una dieta hipocalórica, que usualmente te vas a sentir un poco más fatigado. O, por ejemplo, imagínate que tienes una rutina de ejercicio de 5 días a la semana. Tus primeros 3, 4 días entrenaste muy fuerte. El quinto día no tienes tanta energía y quieres tener un poco más de energía. Algún suplemento estimulante te va a ayudar a tener más energía y a rendir mejor en tus entrenamientos. También, por ejemplo, ocurren cosas que afectan nuestro día a día. Por ejemplo, estamos más estresados, no hemos podido dormir bien, no hemos podido comer de manera apropiada, viene mi familia de visita, tengo ciertas responsabilidades, tengo que, no sé, cosas que ocurren en la vida diaria. Por ejemplo, un suplemento estimulante te puede ayudar a concentrarte mejor en tus entrenamientos y a rendir mejor en tus entrenamientos que por culpa del estrés tal vez no podrías. Entonces, sí, los suplementos tienen una entrada en la vida de las personas que hacen deporte o en las vidas de las personas en línea general, pero hay que tomar en consideración que eso no son la solución, porque si fuese la solución, el planeta completo o las personas que tuviesen algún tipo de problema de sobrepeso o algún tipo de cosa, alguna meta a la que quieran llegar o cosas por el estilo, utilizarían los suplementos, no se preocuparían por más nada y tendrían el cuerpo que quieren. Pero como la mayoría de las personas lo han hecho y no les ha funcionado y lo dejan de hacer, hemos descubierto, en pocas palabras, que el verdadero trabajo está en el entrenamiento, en la alimentación y en el descanso. Muy bien, ahora que estamos aclarados, ¿verdad? Que ya se ha aclarado el tema de si son o no son necesarios los suplementos, la diferencia entre suplementos alimenticios y suplementos deportivos, vamos a hablar de cuáles son mis 2 suplementos favoritos. ¿Y por qué hablo de 2 nada más? Porque yo he probado muchos. Yo he probado muchos suplementos. Yo he tenido la fortuna de que he sido mi propio ratón de laboratorio, ¿verdad? Yo he probado muchos suplementos en mi cuerpo. El único suplemento, técnicamente hablando, suplemento que nunca he probado y nunca voy a probar es el reemplazamiento de testosterona, el reemplazamiento de hormonas, un TRT, un tratamiento de reemplazamiento hormonal. Eso nunca lo haría, nunca me inyectaría hormonas, eso nunca lo haría porque conozco los efectos secundarios, sé los beneficios a nivel deportivo que tiene, sé que hay personas que lo hacen, respeto a las personas que lo hacen. Si lo quieres hacer, es tu decisión, es tu cuerpo, es tu mente, estás en toda la libertad. Yo no lo haría. Ese es el único suplemento que yo no me he tomado la tarea de probar, ni lo voy a hacer, porque no me llama para nada la atención los efectos secundarios que te traen ese tipo de suplementos como tal, así que no lo haría. Ese es el único que yo no haría como tal. Sin embargo, entre los otros suplementos, ¿verdad? Los que no son tan invasivos a nivel hormonal o que no tienen tantos efectos secundarios en el cuerpo, he probado como glutamina, L-carnitina, he probado diferentes tipos de pre-workout, he probado yohimbina, he probado black maca, he probado una enorme cantidad de suplementos. O sea, ya se me olvidó hasta los nombres de la mayoría. He probado BCAA, he probado aminoácidos esenciales, he probado creatina, he probado diferentes tipos de creatina. Y bueno, ¿cuáles son mis favoritos, verdad? ¿Cuáles son los que yo he considerado que me han ayudado muchísimo y que todavía el sol de hoy los consumo? Muy bien, hay 2 que son los más grandes. Vamos a decir los 2 pilares de mis suplementos. Son, uno, la creatina, que es un suplemento tipo gasolina y es un suplemento que funciona muy bien para ayudar a la producción de energía. Más bien,
es una de las formas más rápidas que tiene el cuerpo para accesar a energía o para producir energía, perdón, no accesar a energía, producir energía. Es uno de los suplementos que ayuda muchísimo a producir energía. Y el otro es la cafeína. La cafeína como suplemento tipo estimulante. Es el único suplemento estimulante que me ha funcionado propiamente. He probado óxido nítrico como vasodilatador, he probado citrulina, he probado muchísimas otras cosas y realmente a mí la fuente, el verdadero estimulante que a mí me ha ayudado es la cafeína. Los otros los he tomado individuales, los he tomado en pre-workout, los he tomado en bebidas energéticas y honestamente a mí yo me he dado cuenta que el verdadero fuerte, ¿verdad? El que de verdad levanta es la cafeína. Muy bien, entonces vamos a hablar de cada uno de estos dos de manera individual. No voy a entrar a profundidad a nivel técnico, ¿verdad? De qué funciona o cómo funciona la cafeína, qué te afecta o qué deja de afectar la queratina y cosas por el estilo, sino que le voy a hablar a grosso modo qué es lo que a mí me ha ayudado y cómo me ha ayudado a mí cada uno de estos suplementos. Primero hablemos de la creatina. La creatina es, como les dije, un suplemento que se considera gasolina. Lo utiliza el cuerpo para producir energía. Es muy fácil de hacerlo. Es una de las fuentes más rápidas que utiliza el cuerpo para producir energía, por encima de incluso los azúcares y otras cosas. ¿Qué pasa? La creatina es un suplemento que ha sido investigado muchísimas veces. Hay muchísimos estudios que se respaldan de la creatina o que respaldan la creatina como un suplemento que incluso ha llegado hasta el punto donde la creatina ya ni siquiera se considera un suplemento deportivo, se está hablando de que es un suplemento nutricional, porque tiene muchísimos beneficios. Ayuda a la parte de la memoria, ayuda al cerebro. He visto doctores que son especialistas en Alzheimer que hablan de que el consumo de creatina ayuda a la salud cerebral para evitar el Alzheimer. No estoy diciendo que esto sea real, estoy hablando de lo que estas personas he escuchado que han dicho. La salud en el corazón, a nivel atlético, a nivel deportivo, a nivel de energía, a nivel de salud en general. La creatina parece ser que es uno de esos suplementos que cualquier persona debería tomarla. No estoy mandando a la gente a tomar creatina, ojo. Sin embargo, hay muchísimos estudios que respaldan el consumo de creatina. Yo diría que si lo quieres intentar, inténtalo. Es uno de esos suplementos que tiene poco o nada de efectos secundarios. Los efectos secundarios que se considera que tiene la creatina son pocas personas las que lo sufren y en la mayoría de los casos no sufren por el suplemento como tal, sino por la dosis del consumo. ¿Cuáles son los efectos secundarios que yo he escuchado que muchas personas han sufrido con la creatina? Uno es la retención de líquidos y el otro es la inflamación abdominal. ¿Qué pasa? Con el tema de la retención de líquidos, en la mayoría de los casos, eso se soluciona simplemente porque tienes que consumir más agua o consumir un poquito más de agua, funciona. Otra cosa también es si de verdad sientes que estás empezando a retener líquidos, el nivel de retención de líquidos es muy pequeño en comparación a los beneficios que estás obteniendo con la creatina como tal. Entonces creo que es uno de esos efectos secundarios que si puedes aceptar como tal, que estás sufriendo y digamos que estás hidratándote, que estás consumiendo suficiente agua, ¿verdad? Y aún así sientes que estás reteniendo líquido, en la mayoría de los casos mi consejo es intenta hacer la vista gorda porque la cantidad de beneficios que obtienes con la creatina es tan abrumadora y tan increíble que ni siquiera yo los puedo mencionar todos porque yo nada más me conozco los deportivos, ¿verdad? Como por ejemplo rendimiento de explosividad máxima, rendimiento en resistencia, en actividades anaeróbicas y aeróbicas, una enorme cantidad de beneficios que tiene a nivel atlético. Entonces, si puedes ignorar el hecho de que estás un poquito hinchado porque estás reteniendo líquidos con la cantidad de beneficios que tiene la creatina, mi consejo, ¿verdad?, sería que lo hicieras. Adicional a eso, hay ciertas variaciones de la creatina, como por ejemplo la creatina HCl, porque de la creatina que estoy hablando en este momento es la creatina monohidratada, es la más básica, la puedes conseguir en casi que todos los supermercados de aquí de Estados Unidos, puedes conseguir creatina en la sección deportiva, en muchísimas farmacias o en cualquier tienda de deportes puedes conseguir creatina, incluso la puedes conseguir por páginas de ventas online como eBay, Amazon. Te aseguro que van a haber personas vendiendo creatina en esas páginas y es la creatina monohidratada, es la más básica, es la más económica. Sin embargo, hay actualmente creatinas que son un poco diferentes. La única que yo he probado es la creatina HCl, ¿verdad? Y supuestamente esta creatina es de absorción más rápida, te afecta menos en la parte de la inflamación abdominal y en la retención de líquidos. Yo la he probado, no noté ningún tipo de diferencia, así que en línea general
no considero que haya ninguna diferencia entre una y la otra. Y para la mayoría de las personas, la creatina monohidratada es más que suficiente. ¿Cuál es el otro efecto secundario que tiene la creatina? Es la inflamación abdominal. El tema con la inflamación abdominal tiene mucho que ver con el tema de las dosis. ¿Qué pasa? Hace muchos años atrás existía el concepto de que tú tenías que hacer una carga, unas dosis de carga con la creatina para empezar a obtener los resultados lo más rápido posible. Porque tú no puedes perder el tiempo, porque aparentemente en el mundo de la salud, de los deportes y del entrenamiento, el tener que esperar 5 días para empezar a ver resultados es demasiado, lo cual me parece completamente ilógico. ¿Qué pasa? Existía esta cultura de que tenías que hacer una fase de carga con estos suplementos. Entonces, que te mandaban a triplicar o incluso cuadruplicar la dosis de creatina que tenías que consumir al día. Entonces, tú veías personas que nunca en su vida habían consumido creatina, consumiendo 20 gramos de creatina al día. ¿Qué pasa? En la mayoría de los casos, no todas las personas tienen la capacidad de tolerar esta gran cantidad de creatina al día. Y eso es lo que generaba problemas estomacales. Eso es lo que generaba problemas de dolores, sensación de inflamación, algún tipo de incomodidad en la zona abdominal. Era por eso, porque tomaban una enorme cantidad de gramos de creatina al día y en la mayoría de los casos estaba ese desconocimiento de que tenías que hacerlo sí o sí porque si no, no funcionaba. Y lo sé porque yo lo hice. ¿Y por qué lo hice? Porque en algún momento un entrenador del gimnasio donde yo estaba en Venezuela me lo dijo. Es completamente ridículo, pero es así. Ya ahorita se ha demostrado que esto no es necesario hacerlo. No tienes que tener una fase de carga, no tienes que, a juro, hacer una carga de creatina en el cuerpo para obtener ciertos resultados. Esto no es así. Sin embargo, hay personas que todavía creen que esto tiene que hacerse y aquí les digo en este episodio del día de hoy, no lo tienes que hacer. Es completamente innecesario. Simplemente consume la cantidad de gramos de creatina al día que tienes que consumir para tu dosis regular, que usualmente son 5 gramos al día, y esto es más que suficiente. Para las personas que pesen un poquito más de 180, 190 libras, 200 libras, tal vez tengas que consumir un poquito más, tal vez tu dosis sea de como 7.5 gramos al día, o sea, scoop y medio. Para personas que son un poquito más ligeras, tal vez no el scoop completo, no 5 gramos, tal vez un poquito menos sea más que suficiente. Digamos que 5 gramos es el promedio que la mayoría de las personas pueden tomar y que van a obtener algún tipo de resultados. Si pesa un poquito más de cierto peso, se recomienda un poquito más, pero en la mayoría de los casos 5 gramos de proteína, 5 gramos de creatina al día es más que suficiente para la mayoría de las personas. Si no tienes ningún tipo de efecto secundario, te aseguro que tú puedes tomar creatina de aquí hasta que te mueras. Es uno de estos suplementos que no tiene ningún tipo de repercusión el tomarlo, pero tiene muchos beneficios. Entonces, obtienes muchas ganancias y casi ningún tipo de problema por obtenerlo. Y lo único que sería un problema es el hecho de que es un suplemento que tienes que comprar. Y aunque no lo crean, la creatina monohidratada es uno de los pocos suplementos que realmente está en el rango del bajo costo. Actualmente ha subido de precio porque las personas se han dado cuenta de lo beneficiosa que es y lo han empezado a comprar más y ha empezado a subir de precio. Sin embargo, por subir de precio en comparación a los otros suplementos, te aseguro que es mucho mejor que otros. Y conozco personas que están dispuestos a pagar $30 por un quemador de grasa que no funciona, pero no están dispuestos a pagar $20 por un envase de creatina que les dura 2 meses, que sí les va a funcionar o que sí de verdad funciona y tiene resultados positivos. Entonces, en el caso de la creatina, aparte de ser uno de los suplementos que están en el rango más económico, ¿verdad? No tiene sabor, lo puedes tomar en cualquier momento del día, a cualquier hora. Lo puedes tomar con tu café, con tu té, con tu jugo, con lo que a ti te dé la gana. No tienes que preocuparte de que, ay, no me lo tomé después del entrenamiento, no me lo tomé antes del entrenamiento, no me lo tomé durante el entrenamiento, se me olvidó tomármelo durante el día, me lo tengo que tomar en la noche, me va a afectar. No tiene ningún tipo de efecto secundario. Mi consejo es, tómalo cuando te acuerdes de que lo tienes que tomar, con agua, con el líquido de tu preferencia, jugo, Gatorade, qué sé yo, lo que te dé la gana de tomártelo, pero tómatelo. Y no tiene ningún tipo de efecto secundario, no tiene ningún tipo de contraproducencia, así que en la mayoría de los casos las personas van a poder tomarlo sin ningún problema. Y si obtienes algún tipo de efecto secundario, como les dije, en la mayoría de los casos tiene que depender mucho de la dosis que está tomando o en su defecto, si quieres intentar algún tipo de creatina diferente, como les dije, la creatina HCl, que según tiene efectos diferentes, no tienes tantos efectos secundarios, hazlo, dale la prueba, tal vez te funcione a ti de manera diferente. A mí no me dio ningún cambio.
Como les dije, no me generó ningún tipo de diferencia, pero bueno, ¿quién quita? A mí que el hecho de que a mí no me haya funcionado o que no haya tenido ningún tipo de diferencia, no quiere decir que a otra persona no le vaya a funcionar. Y si tú lo ves necesario, pues hazlo. Adelante, no hay ningún tipo de problema. El otro suplemento es la cafeína. ¿Y por qué hablo de cafeína y no hablo de pre-workouts en línea general? Porque realmente el estimulante del pre-workout es la cafeína. Y si estás tomando pre-workouts por un estimulante, la cafeína es lo que te está haciendo el estimulante. Ahora, sí es cierto que el pre-workout tiene otra suma de cosas, ¿verdad? Que hace que tengas más vasodilatación, que tengas un cierto tipo de concentración. También tiene dosis de vitamina B12, ¿verdad? Que te ayuda a mantenerte enfocado en tu entrenamiento y por eso es que sientes que estás tan concentrado. Entonces, no estoy diciendo que los pre-workouts no tengan un espacio agradable en la vida de las personas, pero en la mayoría de los casos, el pre-workout o el efecto que estás viendo del pre-workout en la mayoría de los casos tiene mucho que ver con la dosis de cafeína que tiene el pre-workout. Por eso es que incluso tú ves que hay pre-workouts que solamente tienen, que sí, 100 miligramos de cafeína por dosis y la mayoría de las personas no sienten nada, no sienten ningún tipo de efecto. ¿Por qué? Porque no tienen tantos estimulantes. Y para las personas que consumen pre-workouts completamente libre de estimulantes porque no les gusta consumir estimulantes, ya están conscientes de que los otros efectos que tiene el pre-workout como tal, como por ejemplo la concentración, la vasodilatación y cosas por el estilo, no tienen nada que ver con la estimulación que les da la cafeína. Entonces, en mi caso, como lo que yo quiero es el efecto estimulante y no me interesa los otros compuestos que tiene el pre-workout, yo hablo de cafeína como tal. La cafeína es un estimulante. La cafeína te hace sentir que no estás cansado. A diferencia de lo que mucha gente cree que la gente piensa que la cafeína te da energía, no, la cafeína lo que hace es no hacerte sentir cansado. En pocas palabras, tiene sus efectos psicológicos, afecta a los receptores de adenosina. Como les dije, no voy a entrar en detalle. La cafeína hace que no te sientas cansado y aparte se considera importante para la parte de la aceleración del corazón. ¿Qué pasa con la cafeína? La cafeína la puedes obtener como tú quieras. Té, café, sodas, refrescos de dieta, sobre todo que si la Coca-Cola de dieta tiene cafeína, la Coca-Cola Cero tiene cafeína, incluso los Mountain Dew de dieta tienen cafeína, cosas por el estilo. En la mayoría de los casos la cafeína la puedes obtener de muchísimas formas y es un muy buen estimulante. ¿Qué pasa? A muchas personas no les gusta consumir cafeína antes de hacer ejercicio. Pero aunque no lo crean, el hecho de que estés tomando una taza de café antes de hacer ejercicio tiene beneficios. El hecho de que te tomes una taza de té antes de hacer ejercicio tiene beneficios. El hecho de que te tomes un pre-workout antes de hacer ejercicio tiene sus beneficios. Y sí, beneficios comprobados. Aumento en el rendimiento atlético, aumento en la concentración, aumento en la explosividad, aumento en la potencia, aumento en la fuerza. Todas estas cosas ya se han hecho estudios que demuestran que sí, la cafeína tiene efectos altamente positivos en el rendimiento de las personas. Y, aunque no lo crean, la cafeína es una de las drogas más consumidas en el mundo actual. ¿Por qué? Porque la gente consume cafeína sin darse cuenta de que están consumiendo cafeína. Se toman su cafecito de Starbucks, ¿verdad? Su frozen mocha y no se dan cuenta de la cantidad de miligramos de cafeína que se están metiendo. Se toman un refresco y no se dan cuenta de la cantidad de miligramos de cafeína que se están metiendo. Se toman un cafecito con leche y no se dan cuenta de la cantidad de miligramos de cafeína que se están metiendo. Entonces sí, la cafeína es un suplemento que ha existido en la vida de las personas sin que la gente lo sepa. Ahora, ¿por qué yo hablo específicamente de la cafeína como suplemento? Porque, como les dije, es positivo para el desarrollo y el desempeño atlético, deportivo, de entrenamientos y otras cosas. También las personas lo utilizan como un estimulante diario, o sea, que me siento muy cansado y tú ves que las personas se toman una taza de café o se toman una bebida energética y de una vez tienen este boost de energía, que como les dije, no es que tengan un boost de energía, es que ya no se sienten cansados. Pero hay que tomar en consideración que la cafeína es un suplemento delicado. ¿Ok? La cafeína es un suplemento que tenemos que tomar en consideración al momento de consumir porque a diferencia de la creatina, la cafeína sí tiene efectos secundarios cuando tienes consumo excesivo de ella. Y yo los he vivido. Yo he vivido aproximadamente 3 sobredosis de cafeína. Y estoy hablando de, por sobredosis de cafeína, días que he consumido de 800 miligramos a 1 gramo de cafeína en un día y en periodos de tiempo muy cortos. O sea, literalmente que consumí esa enorme cantidad de miligramos de cafeína en cuestión de 3, 4 horas.
Y créanme, la sensación no es agradable. Sentía como las manos me temblaban, me había bajado la presión, vomité, estaba sudando, me sentía mal, sentía que me había bajado, como les dije, me había bajado la presión, una enorme cantidad de efectos secundarios. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, todo en exceso es malo, incluyendo la cafeína. Y la cafeína en exceso es altamente tóxica para el cuerpo. Entonces, a diferencia de la creatina, que lo que se ha descubierto que tomar demasiada creatina afecta el cuerpo es molestia estomacal, ¿verdad? Tampoco estoy invitando a que consuman 50 gramos de creatina al día, por favor. 5 gramos es más que suficiente al día. Pero en el caso de la cafeína, que aunque no lo crean, se puede pasar bajo mesa entre refrescos, cafecitos, el Starbucks del día y luego me tomo el pre-workout o me tomo lo que sea, o una bebida energética. La cafeína hay que tenerla con cuidado porque de verdad es algo que en exceso te puede matar. Definitivamente es algo que puedes morir de una sobredosis de cafeína. Claro que son dosis muy grandes, sí, estoy completamente consciente. Es altamente positiva la cafeína a nivel de suprimir la alimentación porque te da sensación de satisfacción, o sea, te da sensación de llenura, ayuda a no tener hambre. La cafeína te ayuda a no tener sensación de hambre. ¿Cómo funciona? No estoy 100% seguro de eso, pero he escuchado y ha sido así y me ha funcionado. El consumir cafeína ayuda a suprimir el hambre. Por eso es que las personas que hacen fasting, que hacen ayuno por periodos largos de tiempo, una de las estrategias que utilizan es tomar mucho café, café negro y mucho té negro o té verde, sin azúcar ni nada. Y se mantienen por altos periodos de fasting. ¿Por qué? Porque uno, la cafeína es un estimulante, les ayuda a superar la fatiga que puedan sentir por el hecho de que tienen altos periodos, por grandes periodos de horas sin comer. Y adicional a eso, la cafeína ayuda a no tener tanta hambre, ¿verdad? Te suprime la sensación de querer comer. Entonces, la cafeína tiene efectos positivos en muchos sentidos, pero hay que tomar en consideración que es delicada. Hay que tomar en consideración de que es un suplemento que tienes que tomar con precaución antes de empezar a hacer cualquier cosa, antes de tomarte, no sé, 3 Monster al día, ¿verdad? Y sobre todo porque si los tomas con azúcar, esa es la versión más dañina. Si vas a tomar alguna bebida energética, si vas a intentar probar una bebida energética, mi consejo es pruébala sin azúcar, por favor, ¿verdad? Pruébala sin azúcar porque el exceso de azúcar que tienen esas bebidas energéticas es completamente inútil, son calorías completamente vacías. Y si quieres probar, prueba media lata si quieres. O sea, juega con tu cuerpo. No te voy a decir que hagas algo porque, ojo, yo no soy médico. Esto que yo les estoy hablando no es un consejo médico. Yo no les estoy diciendo absolutamente nada que sea la cura de alguna enfermedad. Yo no quiero que utilicen este episodio de mi podcast como una forma de justificación médica para irse a comprar un pre-workout o para irse a comprar un Monster de dieta o para irse a comprar un envase de creatina. No utilicen esto que les estoy diciendo como una fuente fidedigna de medicina o de conocimientos médicos porque yo no soy médico. Yo les estoy hablando de mi experiencia, yo les estoy hablando de mis conocimientos. Entonces, en el tema de la creatina y en el tema de la cafeína, tengan cuidado. Con la creatina no tanto. Con la creatina pueden ser un poco más flexibles por el hecho de que es un suplemento que se ha estudiado muchísimo y tiene poco o nada de efecto secundario. Y como les dije, lo máximo que pueden tener es algún tipo de molestia estomacal por la dosis que estás consumiendo. Pero en el caso de la creatina sí tienen que tener cuidado porque un exceso de cafeína puede ser altamente dañino para el cuerpo. Así que bueno, estos son mis 2 suplementos favoritos y son los que yo tomo prácticamente a diario. Menciones honoríficas, los pre-workouts. ¿Por qué? Porque como les dije, es cafeína con otro tipo de compuestos, ¿verdad? Que ayuda a la estimulación del cuerpo. Otra mención honorífica que les puedo dar, la yohimbina, es un suplemento que estoy probando recientemente. Tengo ya un par de meses probándolo. Creo que ya incluso voy a llegar al año de consumir yohimbina. Se considera un vasodilatador, es también parte de un compuesto estimulante, viene de una planta, se considera natural. Sin embargo, hay que tener consideración, hay muchas personas que el consumo de yohimbina les aumenta los niveles de ansiedad, le aumenta los niveles de nerviosismo. Y yo no recomendaría que consumieras yohimbina a menos que lo hicieras en dosis bajas. Ve cómo reacciona tu cuerpo. Tampoco esperes que si porque tomas yohimbina vas a estar brincando de un lado para el otro porque eso no funciona así. En la mayoría de los casos, los suplementos no funcionan de esa manera a menos que tomes dosis altamente
considerables, y realmente ahí es donde estás entrando en el rango del peligro y de la toxicidad del suplemento. Así que no lo hagas. No esperes que un suplemento te vaya a dar ese tipo de efecto, a menos que estés consumiendo algún tipo de sustancia que no recomiendo que hagas. Entonces, entre otras menciones honoríficas, también puedo mencionar, para algunas personas puede funcionar la vitamina B12, ¿verdad? Como suplemento nutricional. Hay muchas personas, o complejo de vitamina B. Hay muchas personas que no consumen suficientes alimentos sanos, y el complejo B ayuda mucho con el tema de la salud mental, la concentración y cosas por el estilo. Entonces, bueno, menciones honoríficas: yohimbina, complejo B12 y pre-workout, por el hecho de la cantidad de compuestos que tiene, que pueden ayudarte. Sin embargo, no todos los pre-workouts son buenos. Ojo, no todos los pre-workouts te van a dar los resultados que quieres. No todos los pre-workouts te van a poner a entrenar como una máquina, una fiera. En la mayoría de los casos, esto solamente se logra cuando tienes una buena alimentación, cuando has dormido bien y cuando tienes un buen ritmo de vida. El hecho de tomar pre-workout te va a dar un boost en el ritmo de entrenamiento y en tu desempeño en tus entrenamientos, pero en la mayoría de los casos no pienses que porque vas a tomarte un pre-workout que tiene 300 miligramos de cafeína vas a estar rompiendo los récords que tienes en el mundo. Y así que nada, este es el tema de los suplementos, cuáles son los suplementos que yo consumo, cuál es mi concepto, ¿verdad? Con el tema de los suplementos, los consejos que les puedo dar. Y al final, lo que quiero cerrar con este episodio del día de hoy es que siempre tomes en consideración que los suplementos son una herramienta más a niveles de entrenamiento, al igual que tus conocimientos, al igual que tu alimentación, al igual que tus entrenamientos, al igual que tu descanso. Y a pesar de que los suplementos pareciera que tienen una mala fama desde hace muchos años, se hablaba de que los suplementos se asociaban mucho con el reemplazamiento de testosterona e inyectarte anabólicos y cosas por el estilo. Realmente los suplementos son una herramienta más a nivel de entrenamiento y pueden funcionar si los sabes utilizar con sabiduría y si los sabes utilizar de manera apropiada. Sin embargo, quiero cerrar también con el consejo de que antes de que te pongas a comprar suplementos como loco, antes de que te pongas a invertir muchísimo dinero en muchísimos suplementos que realmente no vale la pena, enfócate en alinear tu alimentación, enfócate en alinear tu descanso y enfócate en tener un plan de entrenamiento apropiado para poder obtener los resultados que quieres. Y así te aseguro que vas a poder obtener más resultados de lo que realmente crees que vas a obtener con tus suplementos. Si les gustó el episodio del día de hoy, no duden en dejármelo en la caja de comentarios. Suscríbanse a mi canal. Estoy también en formato audio para las personas que me están escuchando. No duden en ir al canal de YouTube buscando Enrique Muñoz Online. Me pueden encontrar en el canal de YouTube, o también me pueden encontrar como El Efecto Compuesto, el nombre del podcast. Y como siempre les digo al final de mis episodios, no se preocupen tanto. Que tengan un excelente día, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio.